Buenas tardes, alumnos y alumnas. Hoy día voy a comenzar a grabar cápsulas o sesiones de la asignatura Derecho Civil 6. Principalmente para aquellos alumnos que están cursando el ramo de preparación de examen de grado y también para aquellos alumnos que ya han egresado y que están en su etapa de estudio de las asignaturas de Derecho Civil y Procesal. Sin perjuicio que ya este es un material que cuando me vuelva a corresponder algún día brindar esta asignatura, ya vamos a tener un material disponible para las clases. Sin perjuicio de que volvamos en su minuto después a un trabajo más bien presencial, pero me parece que este año 2020 ha tenido entre las cosas positivas el poder permitirnos y hacernos el tiempo de grabar. Bueno, yo ya tengo almacenado el curso Derecho Civil 1, todo lo que es la teoría del negocio jurídico. Hemos grabado también el curso de Derecho Civil 3, de obligaciones, clasificación, efecto y modo de extinguir. Estamos trabajando el curso de Derecho Civil 4 con lo que es la teoría general del contrato, los contratos en específico y la responsabilidad civil extracontractual. Y vamos a iniciar el día de hoy en las grabaciones con bastante intensidad de Derecho Civil 6. Por lo tanto, nos quedarían para poder completar el ciclo, grabar teoría de la ley, que algo avanzamos, Derecho Civil 2, bienes, y Derecho Civil 5, derecho de familia. Entiendo que en la medida de nuestras posibilidades es posible que yo les diría que ojalá, a ver si de aquí a marzo tenemos todo grabado, cosa que ustedes tengan la posibilidad de contar con todo el material disponible. Vamos a comenzar entonces con derecho sucesorio. Lo primero es que, a ver, ¿qué entendemos por sucesión? En el ámbito del derecho sucesorio, evidentemente. Entendemos que es la transmisión de todo o parte del patrimonio de una persona fallecida a una o más personas vivas señaladas por el propio causante o difunto o señalados por la ley. Por lo tanto, el derecho sucesorio es una disciplina jurídica que se encarga de señalarnos o de estudiar, más bien dicho, qué pasa con el patrimonio de una persona fallecida y quiénes son los receptores de ese patrimonio. Y claramente estos receptores pueden haber sido designados por el causante en su testamento o por el contrario, y en la mayoría de los casos, por la ley. Vamos a definir el modo de adquirir sucesión por causa de muerte a partir de los artículos 588 y 951 del Código. Y vamos a decir que es un modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta, o sea, el conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles, o de una cuota de dicho patrimonio, como un tercio o un medio, o bien especies o cuerpos ciertos, como tal casa, tal caballo, o una o más cosas indeterminadas de un género determinado, como dice la ley 40 fanegas de trigo. Para otros, la sucesión por causa de muerte se le define como un modo de adquirir por el cual se transmiten los bienes valuables de una persona que ha fallecido o una cuota de ellos, o especies o cuerpos ciertos, o cosas indeterminadas de un género determinado. Como modo de adquirir, la sucesión por causa de muerte presenta los siguientes caracteres. 1. Es un modo de adquirir derivativo. Acuérdense que los modos de adquirir pueden ser originarios o derivativos. ¿Por qué la sucesión por causa de muerte es derivativo? Porque el derecho del sucesor emana o procede del derecho que tenía su antecesor, esto es, el causante. Y aquí tiene clara aplicación el principio que dice que nadie puede adquirir más derechos que los que tenía su antecesor, ni nadie puede transferir más derechos que los que tiene.
Por lo tanto, los derechos de los sucesores, de los herederos, se miden por los derechos que tenía el causante, ¿cierto? La persona fallecida, y que en terminología jurídica nosotros vamos a decir el decujus. Segundo, es un modo de adquirir gratuito, por cuanto no hay sacrificio económico para el receptor. Nada da a cambio de lo que recibe. 3. Es un modo de adquirir por causa de muerte. ¿En razón de qué? De que el fallecimiento del causante es lo que desencadena la transmisión de su patrimonio. Es un modo de adquirir que puede serlo a título universal o a título singular. Será a título singular cuando se transmite todo el patrimonio del causante o una cuota de ese patrimonio. Y será a título singular cuando lo que se transmite son una o más especies o cuerpo cierto, o una o más especies indeterminadas de un cierto género. Derechos que se adquieren por la sucesión por causa de muerte. Aquí tenemos una regla general. La regla general es que por la sucesión por causa de muerte se transmiten a los sucesores todos los derechos reales y personales, salvo aquellos que la propia ley ha declarado como intransmisibles. El artículo 1097 del Código Civil nos señala a este respecto lo siguiente. Dice lo siguiente. Los asignatarios a título universal, con cualquiera palabra que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos, representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. ¿Eso qué significa? Significa entonces que los herederos reciben del causante la totalidad de los derechos personales o créditos, así como los derechos reales de que éste era titular, salvo respecto de aquellos derechos intransmisibles y respecto de aquellas obligaciones intransmisibles. Ahora, veamos en consecuencia algunos de aquellos derechos intransmisibles y veamos algunas de aquellas obligaciones intransmisibles. Todo aquello que no esté en la regla de excepción es transmisible. Primero, no es transmisible el derecho de usufructo. Recuerden ustedes que de conformidad con el artículo 806 del Código Civil, la muerte del usufructuario pone fin al derecho real de usufructo. Y recuerden ustedes también que en cuanto al plazo de duración del usufructo, este no puede ser superior a la vida del usufructuario. El artículo 773 en esta materia nos dice lo siguiente. La nuda propiedad puede transferirse por acto entre vivos y transmitirse por causa de muerte. Inciso segundo. El usufructo es intransmisible por testamento o ab intestato. Por lo tanto, el derecho de usufructo es intransmisible. Tampoco son transmisibles los derechos de uso y habitación. En tercer lugar, tampoco se transmiten los derechos, o mejor dicho, las expectativas del fideicomisario cuando éste fallece antes de la restitución. No es transmisible por testamento ni ab intestato, nos lo dice el artículo 762.
En cuarto lugar, también es intransmisible el derecho de alimentos. El código nos dice en el 334 que el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. Sin embargo, esta regla tiene una excepción, pues las pensiones alimenticias atrasadas sí son transmisibles. Tengo en este minuto una causa, digamos, por la Corporación de Asistencia Judicial, que consiste en lo siguiente. Una chica, a través de su madre, cuando ella era menor de edad, demandó de alimentos al padre. Y el padre no pagó estos alimentos. Por lo tanto, se fue generando un crédito. Y este crédito hoy en día está liquidado. Está liquidado. Y es un crédito exigible. Sin embargo, falleció la niña. Y la niña falleció sin dejar hijos. Por lo tanto, sus herederos son sus padres. Por lo tanto, y lo son en partes iguales. Es decir, este crédito es exigible por la madre en un 50% y es exigible por el padre y deudor en un 50%. Respecto de él, al haberse confundido las calidades de acreedor y deudor, esa obligación se ha de extinguir por la confusión. Pero la madre tiene el legítimo derecho a cobrar el 50% de ese crédito. Ya les contaré en su minuto cómo resulta esto en la Corte de Apelaciones. En quinto lugar, tampoco se transmite a los herederos la acción revocatoria de las donaciones por causa de ingratitud, salvo que haya sido intentada en vida del donante, que el hecho ofensivo haya producido su muerte o se haya ejecutado después de ella. Algo vamos a ver en materia después de indignidades e incapacidades para suceder y algo vamos a decir sobre esto. En sexto lugar, es intransmisible a los herederos el derecho del comodatario para gozar de la cosa prestada, salvo que el préstamo se haya hecho para un servicio particular que no puede suspenderse o deferirse. Recordemos que el comodato es un contrato, es el préstamo de uso, es un contrato de confianza, es un contrato intuito persona, y por lo tanto, si fallece el comodatario, indudablemente que los herederos del comodatario no pueden continuar con el uso y goce de la cosa prestada, salvo en esta situación excepcional que debemos haber visto cuando estudiamos el contrato de comodato. También son intransmisibles los derechos que por su naturaleza tienen fijado como término la muerte de la persona que los goza, como por ejemplo el censo vitalicio o la renta vitalicia. Y también son regularmente intransmisibles los derechos derivados del contrato de sociedad. Recordemos que, de acuerdo a la norma contenida en el Código Civil, la sociedad se disuelve por la muerte de uno de los socios, salvo que se haya convenido o estipulado su continuidad en forma expresa con los herederos del socio fallecido. Igualmente, el mandato termina por la muerte del mandante o mandatario, salvo el mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante, regulado en el artículo 2169 del Código Civil. En cambio, son obligaciones ahora intransmisibles las siguientes. Primero, no se transmiten las obligaciones cuya ejecución supone aptitudes especiales del deudor. Por lo tanto, si muere esta persona que tiene esas aptitudes especiales y que fueron el motivo por el cual se celebró el acto o contrato, evidentemente esa obligación no se transmite a los herederos. O sea, claramente si mañana, por ejemplo, celebramos, por ejemplo, o sea, se hace una celebración, etcétera, etcétera,
y se contrata, por ejemplo, a un artista, un cantante, etcétera, etcétera, y ese cantante fallece, claramente esa obligación no puede transmitirse a los herederos del cantante. O sea, esta es una obligación de alguna manera intuito persona. Tampoco son transmisibles las obligaciones contraídas por los miembros de una corporación, según lo previene el artículo 549 del Código. Esa norma dice lo siguiente. Lo que pertenece a una corporación no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen. Y recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas en toda parte a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ello, sino sobre los bienes de la corporación. Tampoco se transmite a los herederos la solidaridad. Acuérdense, la solidaridad pasiva es una caución personal, y que una de las causales de término de la solidaridad por vía directa es, acuérdense, la renuncia por un lado y por la otra la muerte del codeudor solidario. Por lo tanto, fallecido el codeudor solidario, la obligación se transmite claramente, pero no la solidaridad. Por lo tanto, ellos van a responder conforme la regla general, es decir, conforme las reglas de las obligaciones simplemente conjuntas. Y también ustedes recordarán que la forma de evitar, en definitiva, que esto ocurra es a través del pacto de la indivisibilidad en los términos del artículo 1526, numeral 4. Entonces ahí ustedes tienen claramente ya dicho claramente lo siguiente. Los derechos y las obligaciones del causante se transmiten a sus herederos, salvo los derechos y las obligaciones intransmisibles que acabamos de examinar. Bien. Ahora, ¿cómo se clasifica la sucesión por causa de muerte? La sucesión por causa de muerte, lo dijimos, tiene como característica número 1 el ser un modo de adquirir derivativo, y por lo tanto exige de un título que puede ser o el testamento o puede ser la ley. De ahí entonces que la sucesión testamentaria puede ser, por un lado, que la sucesión hereditaria, perdón, puede ser testada cuando el título es un testamento y la vamos a llamar sucesión testamentaria, o se puede suceder en virtud de una norma legal, en cuyo caso vamos a hablar de la sucesión intestada o ad intestato. La sucesión además puede ser en parte testada y en parte intestada. Y ya vamos a ver cuándo opera la sucesión en parte testada y en parte intestada. Pero les adelanto una idea. Cuando el testador dispone solo parcialmente de sus bienes, en lo que resta tendremos que aplicar, por ejemplo, la sucesión intestada. Por ejemplo, el testador, ¿qué es lo que hace? Instituye herederos en la cuarta de mejoras y en la cuarta de libre disposición, pero no se refiere en parte alguna a la mitad legitimaria. Entonces, en ese caso, respecto a la mitad legitimaria, vamos a aplicar las reglas de la sucesión intestada. Y ahí entonces vamos a tener una sucesión en parte testada y en parte intestada. La sucesión puede ser a título universal o a título singular. El artículo 951 prescribe que se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. Cuando la sucesión tiene por objeto la totalidad de los bienes del causante o una cuota de ellos, la sucesión es a título universal. En cambio, cuando tiene por objeto bienes determinados, es decir, una o más especies o cuerpos ciertos,
o una o más especies indeterminadas de un género, la sucesión pasa a ser a título singular. A este respecto, el artículo 951, incisos segundo y tercero, es clarificador en lo que yo acabo de plantear. Cuando estamos frente a una asignación a título universal, vamos a decir que ella es una herencia y el asignatario se denomina heredero. Por el contrario, cuando la asignación es a título singular, vamos a decir que ella se denomina legado y el asignatario va a ser el legatario. Las asignaciones testamentarias pueden ser a título universal o singular. En cambio, las asignaciones que hace la ley son siempre a título universal. No existen en consecuencia los legados legales. El legado es una asignación propia del testamento. Ahora, para calificar a una persona de heredero o de legatario, se atiende exclusivamente al contenido u objeto de la asignación, con absoluta prescindencia de la denominación con la cual el testador las haya consignado. Porque aquí tiene aplicabilidad un aforismo jurídico que dice: las cosas son lo que son y no el nombre que las partes le dan. Y yo siempre ocupo el mismo ejemplo, o sea, camina como perro, ladra como perro, es cariñoso como perro, es mañoso como perro. A ver, no puede ser un loro, es un perro. Por lo tanto, cualquiera sea la denominación que nosotros le demos a la asignación, su contenido u objeto marca si es una herencia o si es un legado. Repito, si es una herencia o si es un legado. Esto entonces nos lleva a estudiar la diferencia que existe entre ser heredero y ser legatario. Repito, esto nos lleva a estudiar las diferencias entre ser heredero y ser legatario. Primera diferencia, en cuanto al objeto o contenido de la asignación. ¿Qué es lo que recibe el heredero? El heredero recibe la universalidad de bienes, constituida por todos los bienes del causante. O bien el heredero recibe una cuota de ellos, un tercio, etc. En cambio, ¿qué es lo que recibe el legatario? Una o más especies o cuerpos ciertos, o una o más especies indeterminadas de cierto género. En segundo lugar, en materia de representación del causante. El heredero representa a la persona del causante. Jurídicamente se van a identificar sus patrimonios, es decir, se van a confundir, fusionar, salvo algo que vamos a estudiar más adelante, que es el beneficio de inventario y el beneficio de separación. El heredero representa a la persona del causante, lo que vamos a decir, en cambio el legatario no lo representa. No hay confusión patrimonial ni hay continuación de la persona del causante. Ahí yo les dejo un par de sentencias, un par de roles de sentencias, un rol de una sentencia de la Corte Suprema que recoge lo que yo acabo de explicar. En tercer lugar, el heredero como representante del causante es responsable de las deudas que éste tenía en vida y que se denominan deudas hereditarias. Y el heredero además es obligado
aquellas obligaciones impuestas por el causante en el testamento y que se llaman deudas testamentarias. Por lo tanto, la responsabilidad del heredero se extiende ultra vires hereditatis, es decir, se extiende más allá de la vida del causante. ¿Y quién es el que soporta ese gravamen? Bueno, quien hereda. En cambio, el legatario no responde de las deudas, salvo que el testador le haya impuesto esa carga en el testamento. Y en ese caso, y además, perdón, él responde de las deudas hereditarias en subsidio de los herederos. Por lo tanto, y además, su eventual responsabilidad está acotada al monto del legado. En cuarto lugar, el heredero adquiere el dominio de los bienes en el momento del fallecimiento del causante. El legatario también adquiere el dominio del legado en el momento del fallecimiento del causante, cuando este es un legado de especie o cuerpo cierto. Pero si el legado es de género, solo adquiere por la muerte del causante un crédito. ¿Contra quién? Contra los obligados. ¿Quiénes son los obligados? Los herederos. ¿Y qué tienen que hacer los herederos? Cumplir el legado. Por lo tanto, él va a adquirir el dominio cuando la especie legada le sea entregada. 5. El heredero adquiere juntamente con el dominio la posesión legal de la herencia, aunque ignore que esta herencia le ha sido deferida. Vamos a estudiar lo que significa el deferir la herencia, la delación. El legatario, aunque lo sea de especie o cuerpo cierto, no adquiere por el hecho de la muerte del testador la posesión de la cosa legada. La posesión continúa radicada en el heredero y solo la va a adquirir cuando reúna por medio de la entrega los elementos propios de la posesión, esto es, el corpus y el animus. 6. La institución de la posesión efectiva de la herencia es típica del heredero, no se le concede a los legatarios. Y también el heredero es instituido por testamento o por ley, los legatarios solo por testamento. Bien, vamos a ver ahora la apertura de la sucesión y la delación de las asignaciones. La apertura de la sucesión es un hecho jurídico consecuencial de la muerte de una persona y en cuya virtud los bienes del difunto pasan a sus sucesores. ¿Qué causas determinan entonces la apertura de la sucesión? Bueno, la muerte del causante. Muerte que puede ser natural o muerte que puede ser presunta. ¿En qué momento se produce la apertura de la sucesión? La apertura de la sucesión, de acuerdo al artículo 955 del Código Civil, se abre en el momento de la muerte. Por ello entonces que, cuando fallece una persona, la inscripción de su defunción debe incorporar como elemento esencial, de acuerdo a la ley sobre registro civil e identificación, la fecha del fallecimiento. Porque la fecha del fallecimiento es la que predetermina el momento en que se abre la sucesión. ¿Qué importancia tiene el momento de la apertura de la sucesión? 1. Las personas han de ser hábiles para suceder al causante. O sea, deben ser capaces y deben ser dignos. Es lo que se denomina la vocación para suceder. O sea, en el momento en que fallece el causante,
vamos a sacar una fotografía y en esa fotografía van a quedar consolidados quiénes son los llamados a la sucesión. O sea, a la sucesión son llamados a la muerte del causante los que a ese minuto sean capaces y sean dignos. 2. En el momento mismo de la muerte del causante se determinan los derechos en que ha de sucederse, que serán lógicamente los que él tenía al tiempo de su fallecimiento. Aquí hay ciertas cosas bien interesantes. ¿Eh? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos derechos que estaban de alguna manera no consolidados al tiempo del fallecimiento, sino que estaban en proceso? Estoy pensando, por ejemplo, en un contrato de promesa de compraventa. Bueno, los herederos tendrán que ejercer el derecho al otorgamiento del contrato definitivo, por ejemplo. También, a partir de la fecha del fallecimiento o del momento del fallecimiento del causante, comienza un estado de indivisión, o sea, de comunidad. Y los efectos declarativos del acto particional se remontarán a este momento. A ver, vamos a estudiar en algún instante del curso el denominado efecto declarativo y retroactivo de la partición. Y en virtud de este efecto, cuando se produce la partición de bienes y la adjudicación a los coasignatarios, se entiende que este coasignatario ha sucedido de forma directa al causante, desapareciendo, ojo, miren qué interesante esto, desapareciendo el estado de comunidad. Pensemos, por ejemplo, que el causante falleció el año 2010 y que la partición se realiza el año 2020. Hemos tenido 10 años de comunidad hereditaria. Pero miren lo que ocurre con esta ficción jurídica. Se entiende que el adjudicatario, 2020, ha sucedido al causante en forma directa. Imaginemos que el causante, por ejemplo, en el año 2010 se compra un campo y muere el 2010. Y ese campo lo vamos a dividir entre todos los herederos. Y el año 2020 cada heredero va a recibir, por ejemplo, no sé, 50 hectáreas. ¿Qué se dice? Que la inscripción de adjudicación en favor del heredero se conecta en forma directa con la inscripción del causante del año 2010. Y obviamente se entiende que ha sucedido en forma directa, como si nunca hubiese existido comunidad. Imagínense ustedes hacer desaparecer de alguna manera, de un plumazo, 10 años de comunidad. Y esto es súper interesante porque es muy interesante esto porque claramente pueden haber pasado montones de actos y negocios jurídicos durante estos 10 años. Estoy pensando en enajenaciones de cuotas, estoy pensando en hipotecas, estoy pensando en embargo, estoy pensando en medidas precautorias. Y vamos a ver después que el efecto declarativo y retroactivo hace desaparecer el estado de indivisión. Bueno, en cuarto lugar también es importante porque los efectos de la aceptación y de la repudiación de una herencia o legado de especie o cuerpo cierto se retrotraen al momento de la delación, que normalmente coincidirá con el de la apertura. En quinto lugar, y esto es un tema ya de ley sobre efectos retroactivos de las leyes, se dice que la sucesión se rige por las leyes vigentes al tiempo de la apertura. Por lo tanto, las leyes sucesorales vigentes a la fecha del fallecimiento del causante son las reglas que de alguna manera mañana van a determinar todo lo relativo a la sucesión, como por ejemplo las leyes sobre incapacidades para suceder, indignidades para suceder, desheredamiento, legítima, mejora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué lugar se abre la sucesión? Bueno, el artículo 955 del Código nos dice que la sucesión se abre en el último domicilio que la persona tuvo en el país. Y, digamos, y por domicilio, ¿qué vamos a entender? Bueno, lo vamos a entender en su sentido legal, es decir,
como la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Ahora, la mera residencia hará las veces de domicilio para las personas que carecen de domicilio en otra parte. La única excepción que existe se refiere a la apertura de la sucesión de la persona desaparecida, aquí declarado muerto presuntivamente. En este caso, la sucesión se abre en el último domicilio que la persona tuvo en Chile. En cuanto a la importancia del lugar de la apertura de la sucesión, bueno, en primer lugar, fija la competencia de los tribunales que han de intervenir en los procedimientos a que da lugar a la sucesión por causa de muerte. Por lo tanto, si la persona falleció en Chillán, bueno, en Chillán tendremos que discutir todo lo asociativo a su fallecimiento, entre otras cosas, por ejemplo, la designación del árbitro partidor, lo relativo al cese del goce gratuito de los bienes comunes, etcétera, etcétera. También el lugar en que se abra la sucesión determina la ley que la rige. ¿Qué ley rige la sucesión? Rige la ley del domicilio en que ésta se abre, salvo las excepciones legales. Terminamos entonces ya esta primera sesión de derecho sucesorio y nos volvemos a reencontrar en la siguiente, donde vamos a hablar ya de la delación. Muchas gracias.